vamos a empezar por hablar de los documentos que presentaron 16 ciudadanos peruanos, varios exministros, un exembajador, dos exembajadores que pretenden que el fiscal de la Corte Penal Internacional evalúe la situación de la presidenta Dina Boluarte y de las autoridades que tuvieron implicación en la represión que terminó en la muerte de 49 ciudadanos peruanos que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte y las heridas ocasionadas a 344 más. Y por eso entramos en materia de inmediato. Tenemos a uno de los firmantes de esta petición ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, el embajador Harold Forsyth, a quien le quiero dar las gracias por estar esta noche en Epicentro. Buenas noches, Clara Elvira, mucho gusto. Bueno, ¿qué es lo que ustedes pretenden, embajador? Porque también sabemos que no se puede presentar una demanda ante la Corte Penal Internacional, no funciona así, es una decisión del fiscal. ¿Qué es lo que ustedes buscan con esta petición ante el fiscal de la Corte? Básicamente, como en cualquier otra denuncia de esta naturaleza, que el fiscal reciba esta documentación, su equipo, que es un equipo muy grande, la evalúe y que naturalmente decida de acuerdo a su criterio, de acuerdo a derecho también, si procede formular algunas preguntas más concretas para informarse más y mejor, o eventualmente si procede formular la acusación pertinente ante la propia Corte, o en cualquier caso también archivar el petitorio, ¿no? Lo que sí esperamos naturalmente es que a nivel judicial se llegue hasta las últimas consecuencias, más allá de las inclemencias del tiempo político que afortunadamente no tienen nada que ver con la Corte Penal Internacional. Ajá. Ahora, la jurisdicción de la Corte entra a operar en la medida en que no haya justicia dentro del país, en que no haya una investigación, un resultado de la investigación. Pero las investigaciones por esas muertes siguen en curso. Entonces, ¿cómo podemos decir, no, es que ya se acotó en la instancia nacional? Es muy simple. Por supuesto que, como en toda corte internacional, están para actuar luego de que se agote la jurisdicción nacional. Pero al mismo tiempo hay una salvedad explícita en el Estatuto de Roma, que es el que da lugar al nacimiento de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que si no se dan las condiciones adecuadas para que haya un proceso nacional ajustado a derecho y justo, perfectamente es factible acudir al nivel de una corte internacional. Porque, por ejemplo, vamos a ver el caso de Maduro en Venezuela. La Corte Penal Internacional, la Fiscalía, está investigando Pero a por una señor Maduro. decisión del fiscal. O sea, el Tengo fiscal entendido que sí, tengo entendido ya. que sí. Ahora, eventualmente puede haber habido ciudadanos que han hecho la denuncia y que por razones de su propia seguridad prefieren no hacerlo público. Pero la Fiscalía pues, de la Corte Penal Internacional no podría pensar que hay que esperar el proceso interno en la justicia venezolana, porque eso nadie podría tomarlo en serio. Es un caso parecido al de Netanyahu, el primer ministro israelí, que también tiene una denuncia importante, ya formulada por lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, formulada por la República de Sudáfrica concretamente. Sí, bueno, vamos a leer los nombres de quienes suscriben esta comunicación a la Corte Penal Internacional. Son Marisol Perestello, Walter Albán Peralta, Indira Wilca Flores, Osvaldo de Rivero, Mirta Vázquez, Diego García Sayán, Pepi Patrón, Carlos Rivera Paz, Sonali Tuesta, Hugo Cabieses, Harold Forsyth, José Burneo Labrín, Oscar Vidarte Arévalo, Nicolás Yerobi, Antonio Maldonado Paredes y Mesías Guevara Amasifuen. ¿Cómo se juntaron? ¿Por qué decidieron? Pero antes tengo que decir que Daniel ya está aquí. Diandra, por favor, dale ingreso a Daniel, que estaba atrapado en el tráfico, pero ya llegó. Ahí está. Hola, Daniel.
Buenas noches, Claravía. Buenas noches, embajador. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Mucho gusto. Bueno, entonces voy con mi pregunta. ¿Cómo se juntaron? ¿Por qué llegaron a la conclusión de que ustedes le iban a poner nombre y apellido a un documento para pedir esto ante el fiscal de la Corte Penal Internacional? Ya, 4 o 5 de nosotros que conversamos periódicamente siempre, ¿no? Sobre todo a partir de diversas situaciones difíciles por las que atraviesa el Perú. Hace unos 6 meses empezamos a especular con esta posibilidad. Y cada uno de nosotros por nuestra cuenta a averiguar las exigencias judiciales, por así decirlo, de la Fiscalía, que no todos tenemos mayor conocimiento. Que sepamos esto es algo nuevo. Y bueno, poco a poco fuimos conversando con 2 o 3 personas más y al final habremos sido unos 7 u 8 que ya teníamos un documento base, que es la denuncia propiamente dicha. Con ese documento base se fue ampliando un poco el círculo. Al final hubiera podido ser más. A mí me da mucha pena que gente extraordinaria, gente que hubiera podido aportar muchísimo, ya no ha podido aparecer porque si no hubiera sido inmensamente larga la lista, ¿no? Pero en todo caso es así como fue dándose hasta que hace un mes y medio, una cosa así, yo mismo con algunos más hicimos una declaración en los medios de comunicación y de ahí pensamos que el asunto sería un poco más fácil. Las exigencias judiciales, por así decirlo, son muchas, hasta que, bueno, la semana pasada el documento se terminó y todos estuvimos de acuerdo. Así fue. Ya, bueno, entonces, concretamente, ustedes atribuyen responsabilidades penales por 49 muertos y 344 heridos. ¿Han identificado a todas las víctimas? ¿Qué son esos requerimientos que hace la Corte para recibir la comunicación de ustedes? Es una cantidad de detalles que sería, pues, la verdad, es una cosa increíble. Naturalmente, los tiempos, el lugar, la consonancia legal, el ajuste a la legislación interna, el ajuste a los compromisos internacionales que tiene el Estado peruano, la reacción del mundo. En la declaración que hemos suscrito se dice claramente que están los antecedentes importantes del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de países como la Unión Europea, prácticamente toda la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda, países tan importantes de Oceanía, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prácticamente toda la comunidad internacional. Entonces, es difícil terminar la elaboración de un documento como ese. Ahora, no es que atribuimos, porque eso sería una palabra muy, muy extrema, ¿no? Simplemente le pedimos a la Fiscalía que se analice y se estudie los eventuales responsables en las acciones conducentes a la muerte de 49 peruanos y al menos 344 heridos que ocurrieron en diciembre del 92 del 2002, del 2022 y enero de 2023. Entonces, de modo que la Corte o la Fiscalía de la Corte evalúe y decida qué hacer. Nosotros ciertamente no somos ni jueces ni fiscales. Ese es el procedimiento, Clara Elvira. Embajador, pero si bien es cierto, usted dice, estamos solicitando a la Corte que evalúe las responsabilidades, ¿eso suena a responsabilidades de manera general o suena como se suele utilizar aquí el término en el sistema judicial peruano, contra quienes resultan responsables, pero la denuncia es concreta, puntual contra la presidenta Dina Boluarte, o sea, es dirigida directamente a ella, ¿verdad? Entonces, perdón, las la denuncia van a ser dirigidas contra ella. Bueno, aquí hay una figura, ¿no? Ese tipo de detalles, todos hemos preferido no darlos a conocer aquí en el fuero interno. Son detalles ya muy específicos que forman parte naturalmente del proceso.
y lo que hay es una declaración, que es un documento simple que ustedes tienen ante sus ojos. El documento mismo, el texto de la denuncia es naturalmente muchísimo más complejo, pues. Pero lo que nosotros no queremos es que nadie vaya a tomar esto como un intento más de dividir a peruanos. Ya los peruanos estamos bastante divididos, ¿no? Más bien es una cosa que es absolutamente normal. El Perú es Estado parte de la Corte Penal Internacional y en consecuencia es derecho. Está plenamente ajustado a derecho acudir a la Fiscalía de la Corte cuando hay una situación tan grave como la que aquí ocurrió. Y ¿hay posibilidades, embajador, de que otros países se adhieran también? ¿O todavía no? Es muy temprano para decirlo. Es difícil que otros países puedan adherirse. No creo que lo haga ninguno. Personalmente no soy especialista en los antecedentes de la Corte. Podrían sí adherirse ciudadanos individuales en diversos países. Tengo entendido que el doctor Diego García Sayán conoce muy de cerca, por ejemplo, al juez Garzón, pero al famoso juez español Baltasar Garzón. Pero no es algo esto para dividir peruanos, al contrario, es para saldar una herida tremenda en el tejido nacional. Eso no puede dudarlo absolutamente nadie. Y hace un mes y medio, cuando hice las primeras declaraciones de lo que iba a venir, el propio primer ministro habló de ignorancia y dijo una serie de cosas que yo preferí, la verdad, no contestar en su momento. Pero en todo caso, él mismo ha declarado después que mandaría a una persona a la Corte Penal Internacional, pero vamos a ver a quién manda, pues, y si quiere que lo haga naturalmente, ¿no? Ya verá el fiscal a quién recibe y cómo recibe. El fiscal tiene una carga procesal enorme también, ¿no? De manera que no se espera un resultado a corto plazo del paso que hemos dado. Muy bien. Pues, embajador, muchas gracias. Estaremos atentos a lo que surja de esa comunicación al fiscal de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias, Carolina. Daniel.